La vida y los tiempos de Josué. Por Arthur Walkington Pink. Rahab. Josué 2. 14 al 21. La petición de Rahab a los dos espías de que entraran en un pacto solemne con ella, garantizando la preservación de su familia de la inminente destrucción de Jericó, Josué 2. 12 al 13, los colocó en una situación muy incómoda, o es más exacto decir que presentaba un problema agudo, que tememos que algunos de nuestros modernos no lograrían resolver correctamente. Solo poco tiempo antes, Israel había recibido el siguiente mandamiento sobre su trato con los cananeos: cuando Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, los herirás y los destruirás por completo, no harás con ellos alianza, ni les mostrarás misericordia. Deuteronomio 7. 2. A la luz de esa prohibición expresa, ¿qué debían hacer los espías? La respuesta correcta a esa pregunta depende de la aplicación apropiada de una distinción real y necesaria entre los mandamientos divinos, una distinción que ha sido trazada por escribas bien instruidos en todas las épocas, a saber, entre leyes morales y positivas. Las unas se basan en la rectitud esencial, las otras, en la soberanía. La naturaleza moral con la que Dios nos ha dotado enseña que los padres deben apreciar y cuidar a sus hijos, y que los hijos deben reverenciar y obedecer a sus padres, pero no impulsaría a los cristianos a practicar el bautismo ni a observar la cena del Señor. Esas son instituciones positivas. Las cosas que Dios ordena en sus leyes positivas dependen únicamente de su voluntad soberana, no existiendo otra razón para ello. Pero las cosas que ordena en sus preceptos morales son requeridas no solo por la autoridad de su voluntad, sino también por la naturaleza y orden de las cosas que Él ha puesto en la creación. Las primeras son modificables a su voluntad, siendo establecidas por mera prerrogativa; las otras son perpetuas, ya que imponen las distinciones necesarias entre el bien y el mal. Todas las leyes ceremoniales dadas a Israel eran del orden anterior: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La suma de las 10 palabras pertenecientes a las últimas. Las primeras son solo de aplicación local para aquellos que las reciben por revelación divina; las últimas son universalmente vinculantes para todos los que poseen responsabilidad moral. Siempre que la obediencia a una ley positiva implicara una clara violación de los principios de la ley moral, entonces lo inferior necesariamente debe ceder ante lo superior, aunque Dios nos exige que creamos y hagamos muchas cosas que son contrarias a nuestras inclinaciones depravadas, pero nunca exige de nosotros lo que se opone a la naturaleza moral que nos ha dado. Una ilustración de la distinción señalada anteriormente la proporciona el caso de David y sus hombres cuando tuvieron hambre, y él pidió 5 panes de la proposición. Ahimelech, el sacerdote, señaló que ese pan no era para uso común, sino que había sido santificado para el Señor. Primer libro de Samuel 21. 3 al 6. Sin embargo, después de asegurarse de que los hombres estaban libres de contaminación, le dio los panes a David. Nadie menos que nuestro Señor nos dice que aunque no era lícito para ellos comer el pan sagrado, sin embargo eran sin culpa. Mateo 12. 3 al 6. Así, la ley positiva que prohibía al sacerdote dar el pan sagrado como alimento a David y sus hombres cedió a la necesidad apremiante de la situación. El Hijo de David la aprueba, y muestra con ella que la misericordia es preferible al sacrificio, que las observancias rituales deben dar paso a los deberes morales, y que eso puede hacerse en un caso de urgente necesidad providencial que de otra manera no puede hacerse. La ley establecida en Deuteronomio 7. 2 era, entonces, una ley positiva, y no absoluta en su fuerza, ni vinculante en todos los casos, ya que la justicia misma requiere que siempre mostremos misericordia a los misericordiosos y nunca devolvamos mal por bien. Ahora Rahab había mostrado misericordia a los 2 espías, y con gran riesgo para ella misma. Los instintos de humanidad los llenarían de sentimientos bondadosos hacia su benefactora. La gratitud es una ley de la naturaleza, y la ley de la naturaleza tiene precedencia sobre los preceptos positivos. Así,
Aquellos dos piadosos israelitas tenían suficiente sensibilidad moral y discernimiento espiritual para percibir que Deuteronomio 7:2 no podía impedirles actuar con justicia y bondad hacia ella que había asegurado su seguridad. Sin embargo, aunque su deber era muy claro, eso no justificaba que actuaran apresurada y temerariamente. No se debe entrar en ningún acuerdo sin pensarlo, por el impulso del momento. No se debe hacer ninguna promesa definida hasta que hayamos sopesado cuidadosamente a qué nos estamos comprometiendo, porque nuestra palabra debe ser nuestro vínculo. Menos aún deberíamos entrar en un pacto solemne sin primero reflexionar con oración y detenimiento sobre todo lo que implica. Y los hombres le respondieron, nuestra vida será por la vuestra, si no denunciáis este nuestro negocio. Y será que cuando Jehová nos haya dado la tierra, haremos contigo misericordia y verdad. Josué 2:14. Obsérvese que el cumplimiento de la petición de Rahab quedó en suspenso sobre un sí. Necesariamente así, porque aquellos hombres estaban entrando en un pacto con ella, como su «Júrame por Jehová». Josué 2:12, insinuaba, compara primer libro de Samuel 20:16 al 17, Salmo 89. 3. Si un pacto es un pacto mutuo en el que cada parte acuerda hacer o conceder ciertas cosas a cambio de que la otra cumpla ciertas condiciones. Lo que acordaron estaba calificado por 3 condiciones, la primera de las cuales era que ella debía continuar leal a sus intereses. Así, vemos su circunspección al obligar a Rahab a cumplir con esta condición. Aquellos que sean concienzudos en cumplir sus promesas serán cautelosos al hacerlas, y tal vez puedan incluir ciertas condiciones que de otra manera podrían parecer frívolas. El cristiano siempre debe calificar sus promesas con «si el Señor quiere», o «si el Señor me lo permite». Se comprometieron solemnemente a preservarla en la destrucción común de Jericó. Nuestra vida en lugar de que ustedes mueran, al margen, no solo afirmó que estarían tan preocupados por la seguridad de ella como por la suya propia, sino que significó una imprecación definida del juicio de Dios sobre ellos si fallaban en su parte del acuerdo. Te haremos misericordia y verdad, Josué 2:14, fue una garantía de que sus palabras no resultarían vacías, sino que habría un cumplimiento real de lo prometido. Observe, también, cómo emplearon el lenguaje de la fe, será cuando el Señor nos haya dado la tierra. No había ninguna duda en sus mentes sobre el tema. En cambio, estaban completamente convencidos de que Canaán iba a ser conquistada, pero por el Señor y como su regalo. Nosotros también debemos librar la batalla de la fe con plena seguridad del resultado, de que el Señor concederá el éxito final para que cada uno exclame, en la casa del Señor moraré por largos días, Salmo 23:6. En su trataremos con misericordia, dieron prueba de que no estaban imbuidos de un espíritu feroz, y estaban lejos de ser las criaturas sedientas de sangre que los infieles acusan de ser a los conquistadores de Canaán. Entonces los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre el muro de la ciudad, y ella habitaba sobre el muro. Josué 2:15. Tan pronto como recibió la promesa de los espías, Rahab se dispuso a ayudarlos en su escapada. Para ellos era muy conveniente que la casa de Rahab estuviera situada así, pues si hubiera estado en el centro de la ciudad, habría habido muchas más probabilidades de que los reconocieran y los arrestaran, pero al estar en el muro exterior, podían bajar de noche sin que los vieran ojos hostiles. Sin embargo, cabe señalar que la conveniencia no fue una mera coincidencia feliz, sino que fue ordenada por el Señor, pues de todos los hombres, Él ha señalado los límites de su habitación. Hechos 17:26, un Dios soberano ordenó dónde cada uno de nosotros debe nacer y residir. Pero la ubicación particular de la casa de Rahab no solo fue una ayuda para los espías, sino que también sirvió para mostrar más evidentemente el poder de Dios, pues fue el muro de la ciudad el que cayó. Josué 6:20, y la preservación de su única casa en medio de la devastación universal se destacó como un monumento, tanto de su poder como de su misericordia. Y ella les dijo, id al monte, para que no os encuentran los que os siguen, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen vuelvan, y después os iréis. Josué
2. 16. Es sorprendente contemplar la combinación del poder divino y la precaución humana a lo largo de todo este incidente. La gran verdad de la preservación divina se ilustra típicamente, sin embargo, esa preservación se logró mediante el uso de medios en cada punto: Rahab por obedecer las órdenes que recibió, su casa por el cordón en su ventana, y los espías por ocultarse en el monte. Que los que enseñan la eterna seguridad de los santos se ocupen de presentarla con las protecciones con las que Dios la ha cercado. Es cierto que el cumplimiento de su propósito eterno de gracia no depende de los actos de la criatura, sin embargo, aquel que ha ordenado el fin también ha designado los medios por los cuales se alcanza ese fin. Dios no ha prometido conducir a nadie al cielo sin el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de su responsabilidad. Él nos trata en todo momento como agentes morales, y requiere que prestemos atención a sus advertencias y evitemos aquello que nos destruiría. Primera a Colosenses 9. 27. Encomendar mi alma y sus intereses eternos en las manos del Señor de ninguna manera me libera de la obligación. El que ha fijado los límites de nuestra vida, también nos ha confiado el cuidado de ella. Nos ha provisto de medios y apoyos para su preservación, también nos ha hecho previsores de los peligros, y para que no nos opriman sin darnos cuenta nos ha provisto de advertencias y remedios. Por lo tanto, es evidente cuál es nuestro deber. Esa, mi lector, es una cita no del arminiano John Wesley, sino del reformador, Juan Calvino. Lamentablemente, tantos que afirman ser calvinistas carecen de su sabiduría y equilibrio de doctrina. La verdad de la preservación divina no está diseñada como un refugio ni para la pereza ni para el libertinaje. Las promesas de Dios se hacen a quienes honestamente luchan contra el pecado y se lamentan cuando son derrotados por él, y no a quienes se sacian de él y se deleitan en ello, pues él se compromete a mantener a sus santos en santidad y no en maldad. Si Dios ha encaminado nuestros pies hacia el camino que conduce a la vida, debemos continuar en él. De lo contrario, nunca alcanzaremos nuestro destino deseado. Solo aquellos que avanzan hacia lo que está delante alcanzan la meta. Filipenses 3. 14. La fe salvadora es mucho más que un acto aislado. Es un principio espiritual que continúa operando en aquellos a quienes se comunica. La preservación divina obra a través de la perseverancia cristiana, pues se nos da la gracia no para hacer innecesarios nuestros esfuerzos, sino para hacerlos eficaces. Dios no lleva a sus hijos a la gloria en un estado de pasividad, sino que obra en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2. 13. Odiar y temer el pecado, desear y esforzarse por la santidad, prestar atención a sus advertencias, evitar las cosas que destruirían, guardar sus mandamientos. El cristiano debe continuar como comenzó, porque la perseverancia cristiana es el mantenimiento de afectos y prácticas piadosas. En verdad, somos guardados por el poder de Dios, pero por medio de la fe. Primera a Pedro 1. 5. Y por lo tanto, mientras la carne permanezca en nosotros, y nosotros en el mundo, se nos requiere que prestemos atención a esa exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3. 12. Pues los versículos que siguen nos recuerdan solemnemente que muchos de los que salieron de Egipto nunca entraron en Canaán. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3. 19. Y ella les dijo: id al monte, para que no os encuentran los que os siguen, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen vuelvan, y después os iréis. Josué 2. 16. Observe cómo esto ilustra y refuerza lo que acabamos de decir arriba. Los espías estaban bajo el cuidado inmediato de Dios, se habían encomendado confiadamente en sus manos, y él ciertamente los traería sanos y salvos de regreso a Josué. Sin embargo, se les exigía que ejercieran cuidado y cautela, y así lo hicieron, porque Josué 2. 22 muestra que actuaron exactamente de acuerdo con los consejos de Rahab. Podrían haber argumentado: no podemos permitirnos perder 3 días en la montaña, más bien nos conviene hacer todo lo posible para llegar a Josué y darle nuestro informe.
Pero eso había sido solo la energía febril de la carne. El que cree, no se apresure. Isaías 28. 16. Lástima que ese viejo y sabio proverbio. Lento pero seguro, seguro hará bien. Es ahora despreciado. Tampoco esos espías, bajo el pretexto de confiar en Dios, ignoraron imprudentemente el peligro de ser capturados por los perseguidores. Eso habría sido tentarlo, actuando presuntuosamente, en lugar de creer. Dios requiere que nos comportemos con cautela, que ejerzamos buen juicio. Y los hombres le dijeron, nosotros seremos sin culpa de este juramento que nos has hecho jurar. He aquí, cuando entremos en la tierra, atarás este cordón de grana, o cuerda, a la ventana por la cual nos descolgaste, y harás volver a casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Josué 2. 17 al 18. Si los espías debían tomar las debidas precauciones para su seguridad personal, igualmente indispensable era que Rahab actuara en obediencia a sus órdenes, de lo contrario, quedarían libres de su promesa, y el juramento ya no sería vinculante para ellos. Su juramento, como se señaló anteriormente, era para la confirmación del pacto que habían hecho con Rahab, y un pacto es un pacto mutuo entre dos partes, que se vuelve nulo y sin valor si cualquiera de ellas no cumple con su parte del acuerdo. Ahora bien, el Evangelio mismo es un pacto, porque en él, Dios ofrece y promete ciertas bendiciones si aceptamos su oferta y cumplimos con sus términos. Salmo 50. 5. Y se nos exige que tengamos siempre presente su pacto. Primero de Crónicas 16. 15, y que guardemos su pacto. Salmo 25. 10. Para una discusión más completa de esto, véanse los artículos de marzo y abril sobre reconciliación. El cordón escarlata atado en su ventana tenía el propósito de identificarla, para que cuando Israel hiciera su ataque a Jericó, pudieran saber cuál era su casa y perdonarla. Hay que tener en cuenta que cuando los espías le dieron esas instrucciones, no sabían que el Señor iba a obrar un milagro y hacer que los muros de la ciudad cayeran sin que Israel los atacara. Esto no le fue revelado a Josué hasta más tarde, Josué 6. 5, lo que ilustra el hecho de que la voluntad de Dios se nos da a conocer solo paso a paso. Él ve el fin desde el principio, Hechos 15. 18, pero no nos permite hacerlo, Juan 13. 7. Ese cordón era la señal que ella había pedido, Josué 2. 12, y le permitió al ejército de Israel determinar cuál era su casa, tal como la sangre rociada en los postes de las puertas de los hebreos en Egipto hizo que el ángel de la muerte reconociera sus casas y pasara de largo cuando salió a matar a los primogénitos, Éxodo 12. 13, y así como los 144.000 que están exentos del juicio están sellados en sus frentes, Apocalipsis 7. 3, siendo su marca identificadora la de la obediencia al Señor, Apocalipsis 14. 1 al 5, porque es la obediencia la que manifiestamente distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo, y cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa, y cualquiera que esté contigo en casa, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguien lo toca. Josué 2. 19. Así, los términos del pacto o acuerdo fueron establecidos con precisión y cuidadosamente explicados a ella antes de que se separaran. Aquellos de la familia de Rahab que iban a ser preservados de la destrucción común debían estar dentro de su casa, separados de los malvados. Si abandonaban ese refugio y se mezclaban con los habitantes paganos de Jericó, perecerían con ellos, como Noé y su familia en el diluvio, a menos que se hubieran separado de los impíos y se hubieran refugiado en el arca. Típicamente, esto enseña la necesidad imperativa de separarnos del mundo si queremos escapar de su inminente perdición. El caso de la familia de Rahab que permaneció recluida en su casa como condición de su preservación es paralelo a Hechos 27, donde encontramos que aunque el ángel de Dios le aseguró a Pablo, no habrá pérdida de vida de nadie, Hechos 27. 22, sin embargo, cuando los marineros estaban a punto de abandonarlo, clamó, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, Hechos 27.
31. Y a menos que los cristianos mantengan separados a los impíos en la nave, no podéis salvaros. Hechos 27. 31. Si no quieren escapar de este mundo malvado, no podrán escapar de la destrucción con él. Y si nos dijeres este asunto, quedaremos libres de tu juramento que nos has hecho jurar. Josué 2. 20. Que quienes proclaman la gran verdad de la eterna seguridad de los santos no dejen de dar el debido lugar a ese, sí. El sino de incertidumbre por parte de Dios, sino de imponer responsabilidad por parte de los humanos. Que reflexionen cuidadosamente sobre el sí. En Romanos 8. 13 y 11. 22. 1 Corintios 15. 2. Colosenses 1. 23. Y Hebreos 3. 6. 14. Las escrituras no enseñan una seguridad mecánica, sino una que se obtiene mediante el uso de medios y la evitación de peligros. La preservación de Rahab de la destrucción estuvo condicionada a su obediencia a las instrucciones de los mensajeros de Dios y a su uso de los medios que ellos especificaron. Primero, ella no debía mencionar sus asuntos ni traicionarlos a sus enemigos. Ella debe ser leal a ellos y promover sus intereses, una figura de amor hacia los hermanos. En segundo lugar, debe colocar el cordón escarlata en la ventana para que su casa pueda ser reconocida. Debemos llevar la marca que identifica a los hijos de Dios. En tercer lugar, debe morar en su casa, debemos mantenernos separados del mundo. Y ella dijo, sea conforme a vuestras palabras. Josué 2. 21. No hubo resentimiento ni objeciones. Y ató el cordón escarlata en la ventana, manifestando por su obediencia que era un alma elegida y regenerada. A menos que usted, mi lector, esté andando en obediencia a Dios, no tiene ninguna garantía bíblica para concluir que está eternamente seguro. La recompensa de su fe y obediencia se revela en otros pasajes. En primer lugar, ella no pereció con los desobedientes, Hebreos 11. 31. En segundo lugar, ella habita en Israel, Josué 6. 25, de ser ciudadana de la pagana Jericó, recibió un lugar en la congregación del Señor. En tercer lugar, llegó a ser la esposa honrada de un príncipe de Judá, la madre de Booz y una de las abuelas de David, Mateo 1. 5. En cuarto lugar, fue una de las antepasadas favorecidas del Salvador, Mateo 1. Así, Dios hizo por ella mucho más abundantemente de lo que ella pidió o pensó, la liberó de las terribles profundidades del pecado y la vergüenza, la elevó a alturas de honor y dignidad. Gracias. Bendiciones. Le invitamos a compartir estos audiolibros.